Actualmente se habla mucho sobre el narcotráfico y los carteles que controlan el negocio ilegal de estupefacientes. Sin embargo, ¿conoces cómo inició el narco en México? La versión oficial apunta que el origen del narcotráfico en México comenzó a la llegada de una minoría china, Lai Changwon, un inmigrante chino que nació en Hong Kong y que llegó a México en 1911. Es uno de los principales iniciadores del cultivo de drogas en nuestro país, particularmente en Sinaloa. Cuando Chang Won llegó a México, se dedicó a la medicina al lado de los revolucionarios del noroeste del país. Inicialmente fue miembro del ejército, pero posteriormente, debido a un balazo, se vio obligado a dejar de luchar y continuar como médico naturista en Sinaloa. José Amarilla, como se ha conocido más tarde, cultivó hortalizas, pero su visión fue más allá, ya que vio la oportunidad de cultivar también las entonces flores desconocidas, que pronto serán objetivo de gran polémica, las amapolas. Posteriormente, un supuesto acuerdo entre México y Estados Unidos daría paso a la naciente mafia de la droga, ya que el opio empezaba a ser muy demandado por las fuerzas militares debido a la Segunda Guerra Mundial. El presidente Adolfo Ruiz Cortines en los años 50 asignó al general Teófilo Álvarez Borboa para que instrumentara una compañía antinarcóticos. El general Álvarez citó a algunos productores de drogas en Mazatlán. Ahí los perdonó por última vez y pidió que no siguieran ese negocio. En 1989, Félix Gallardo convocó a una reunión en Acapulco a sus lugartenientes, con el fin de dividir las operaciones comerciales para hacerlas más eficientes y menos propensas a las crecientes acciones gubernamentales. Se designaron 5 territorios de operaciones, conocidos popularmente como plazas, cada una de ellas asignada a una persona cercana a Félix Gallardo. Con ello, la DEA inauguró la etapa de los cárteles de México, al bautizarlos como el Cártel de Guadalajara, el cual representó un parteaguas en la historia del narcotráfico en México y América Latina. La ruta de Tijuana fue asignada a los hermanos Arellano Félix, la ruta a Juárez a la familia Carrillo Fuentes, el corredor a Sonora a Miguel Caro Quintero, la ciudad de Matamoros fue encargada a Juan García Abrego y la costa del Pacífico la operarían Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García, además de los participantes de menor alcance regional. Estas incluyeron al Cártel de Colima, el Cártel de los Díaz Parada en Oaxaca y el Cártel de Milenio en Jalisco. Así, a partir de la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, se acabó una etapa de narcotráfico en México y empezó otra. Uno de los efectos inmediatos que provocó la tendencia a la disipación de cárteles fue la desaparición y reajuste de muchos de los pactos que habían existido entre políticos y narcotraficantes, aunado a la pérdida de un liderazgo total, como el que ejercía Félix Gallardo. Ya no había mecanismo de control entre los nuevos cárteles de la droga. Con la ruptura del control absoluto por parte del Cártel de Guadalajara, comenzó la competencia entre las 5 organizaciones. La mayoría de los analistas inciden con que el Cártel de Sinaloa, a cargo de Joaquín Guzmán y Mario Zambada, fue el primero que comenzó a romper los acuerdos de Acapulco. En un escalafón menor se encontraba Amado Carrillo, conocido como el Señor de los Cielos, Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada García, el Mayo. Muy por debajo de ellos, apenas como pequeños sembradores, traficantes de envernantes y pistoleros, estaban Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera, los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leiva. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el mercado se encontraba en un proceso de transición del opio y la morfina, que se obtienen de la amapola. Se dio paso a otras drogas como la heroína, cocaína y marihuana. Fue así como en los años 40, Pedro Avilés, alias el León de la Sierra, surgió como el primer jefe del narco en México. Don Pedro, como también se le conocía, fue el primer líder del negocio de la droga. Organizó los cultivos de amapola y la distribución en la zona montañosa de Sinaloa, conocida como el Triángulo Dorado.
Su negocio duró poco más de 2 décadas, siendo el primer puente entre la mafia italo-estadounidense y el mercado mexicano. Además, abrió el camino a los futuros capos de narcotráfico como Ernesto Fonseca Carrillo alias Don Neto, Miguel Ángel Félix Gallardo y Eduardo Fernández alias Don Lalo, e instruyó en el negocio a las familias Helenes, Quintero y Payán. La muerte sorprendió a Pedro Avilés en una emboscada durante la celebración del Grito de Independencia de 1978. Su grupo ya estaba asentado en la Perla de Occidente, y al frente quedó Miguel Ángel Félix Gallardo, llamado el jefe de jefes o el padrino, quien llegó a ser el narcotraficante más poderoso de México, seguido en el mando por Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido Zazueta, alias Cochiloco, Juan José Quintero Payán, Pablo Costa Villarreal y Juan José Esparragosa Moreno alias El Azul. Sin embargo, el negocio de las drogas ilegales creció y en las décadas de 1970 el consumo interno de drogas en Sinaloa se volvió alarmante. Si bien es cierto que la llegada de algunos chinos a Sinaloa trajo el conocimiento sobre el cultivo del apio, es imposible decir que toda la responsabilidad recae sobre ellos. A continuación se mostrarán algunas preguntas que se le aplicaron a distintas personas, así como las respuestas que dieron. La primera pregunta fue: ¿crees que en México hay un problema con el narcotráfico y el crimen organizado? Y las respuestas fueron: 10 de 7 personas dijeron que sí había un problema. 3 de 10 dijeron que probablemente hay un problema. La segunda pregunta fue: ¿qué opinas sobre el narcotráfico? 4 de las 10 personas respondieron o dieron respuestas similares a que es la causa de lo malo en México. 2 personas contestaron: afecta solo a las personas que consumen droga. Y 4 de las 10 personas contestaron: afecta a todas las personas en general. La tercera pregunta fue: ¿qué beneficios trae el narcotráfico para la sociedad? Y las 10 personas respondieron que ninguna. La cuarta pregunta fue: ¿qué problemas trae el narcotráfico para la sociedad? 4 de las 10 personas contestaron: peleas entre cárteles, ejército y la población. 3 de las 10 personas contestaron: corrupción y miedo. Y las otras 3 contestaron: drogas e incremento de drogadictos. La pregunta número 9 fue: ¿tienes confianza en la policía y otros cuerpos de seguridad? A lo que se contestó: 2 de ellos respondieron que sí. 6 de ellos respondieron que la mayoría de las veces sí tienen confianza, pero para otro tipo de ocasiones no. Y las últimas 2 personas respondieron que no. ¿Quién tiene más poder en el país? 4 de cada 10 mexicanos cree que los carteles de la droga tienen más poder en el país que el mismo presidente, es decir, 39% de los mexicanos, en percepción que ha incrementado en 9 puntos en un solo año. De las siguientes instituciones o grupos, ¿quién diría usted que tiene más poder en el país? El presidente de la República, 24%. El Congreso de la Unión, un 5%. La Iglesia Católica, un 8%. Los medios de comunicación, un 4%. Los grandes empresarios, un 3%. Los cárteles del narcotráfico, un 39%. Los sindicatos, un 1%. Las Fuerzas Armadas, un 8%. No sabe, 7%. No contestó, 1%. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes preguntas? ¿El narcotráfico hace más obras públicas en las comunidades que el mismo gobierno? ¿El narcotráfico genera empleos? ¿El narcotráfico genera progresos en las comunidades donde viven los narcotraficantes? Si el narcotráfico no generara violencia, ¿sería una actividad que beneficiaría a su estado?
¿El narcotráfico es un mal necesario? ¿No es malo consumir drogas? ¿No es malo vender o producir drogas? La mayoría de la gente contestó en desacuerdo.